Bienvenido al Pan del Cielo, un espacio donde meditamos sobre la palabra de Dios. Los que sembraron con lágrimas cosecharán con gritos de alegría, llorarán al ir sembrando sus semillas, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. ¿Cuántas veces hemos sembrado con dolor, con lágrimas, con sacrificio? Y nos preguntamos, ¿será que veré la cosecha? Bueno, hoy quiero compartirte una historia que leí de dos misioneros, de David y Svea Flod. Ellos fueron misioneros que salieron de Suecia dispuestos a llevar el evangelio a las tribus perdidas del Congo, con su pequeño hijo de 2 años. Y todas las aldeas los rechazaban, hasta que llegaron e hicieron un campamento en la cima de una montaña y se establecieron allí, aprendieron el idioma y solo un pequeño niño llegaba a su choza a venderle huevo y pollo, porque el jefe de la tribu no dejaba que nadie se acercara. Allí ella con amor le enseñó el evangelio, aprendió la lengua de aquellos nativos. Ese niño recibió al Señor, pero guardó su secreto para que no lo expulsaran de la tribu. Ella salió embarazada, tuvo una hija muy hermosa, pero ella enfermó gravemente y murió. El padre, David, se llevó a su hijo y a su pequeña niña. Dio la niña en adopción y él regresó enojado con Dios a Suecia. Ese pequeño niño, al tiempo, pidió permiso en su tribu para ir a estudiar a una iglesia cristiana. Cuenta la historia que muchos años después, cuando ya la hija de esa misionera que murió allí creció, llegó al buzón de su casa una revista, y en la revista vi una cruz blanca que decía Svea Flod, y contaba el artículo cómo ese pequeño niño al cual ella había evangelizado, había estudiado, había evangelizado toda su tribu y toda su aldea se había convertido a Jesucristo y que había dado fruto abundante porque incluso hasta el jefe de la tribu, más de 600 personas habían aceptado al Señor Jesús. Ella rápidamente contactó a su padre en Suecia, fue a verlo, ya era muy anciano. Cuenta la historia que cuando ella entró, le dijo papá, y se le empezó a llorar. Y le dijo, hija, nunca quise dejarte. Y ella le dijo, papá, Dios cuidó de mí. Él rápidamente se puso a la defensiva y le dijo, Dios nos abandonó. Pero ella le dijo, no, papá, tú oíste el llamado del Señor y gracias a ese niño que tú y mamá evangelizaron, hoy, 40 años después, hay más de 600 personas allí en aquella aldea que se entregaron al Señor. Y ese niño fue el que llevó el evangelio a aquellas personas. No fue en vano, papá. Cuenta que él, al final de aquella tarde, pudo reconciliarse con el Señor, pidió perdón por su pecado y pudo partir unos días después a la patria celestial ya reconciliado con el Señor. También la historia nos cuenta que mucho tiempo después ella fue y participó en una convención donde había un superintendente de asociaciones de iglesias nacionales de un país del Congo que representaba 100,000 creyentes bautizados y habló elocuentemente que tenía hospitales con más de 120 camas, escuelas cristianas, más de 100,000 cristianos bautizados. Al final, esa señorita corrió hacia él y le preguntó, Señor, ¿usted conoció a una pareja de misioneros? Solo sé que estaban en la cima de una montaña. Y él le dijo, sí, yo era el niño que le vendía pollo y huevos, y ella me llevó a Jesús. Dice que ella le dijo, yo nací en esa montaña, y él la abrazó con lágrimas de alegría y sollozando desde lo más profundo de su alma. Le dijo, muchas veces me pregunté, ¿dónde estará esa niña? Esa pequeña niña cuya madre murió por llevar el evangelio a nuestras tribus. Cuenta que ella accedió mucho tiempo después a ir a ver el lugar donde su madre estaba enterrada. Y allí aquella iglesia la recibió
con cientos de personas, con flores. Se sintió tan acogida en aquel lugar. El pastor la llevó a la cima de la montaña y le dijo: este lugar fue donde tus padres hicieron la choza donde tú naciste. Y dio la vuelta y señaló sin decir palabras una tumba rodeada de cemento y una cruz blanca que resaltaba Svea Flood. Aina escribió en su biografía: ahora conozco la cosecha de la semilla de mi madre, aquella semilla que mi madre sembró en aquel niño. El pastor abrió su Biblia, rodeado de cientos de creyentes, y leyó un salmo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dios sabe lo que es llorar. Dios sabe lo que significa sufrir pérdidas. Dios sabe lo que significa sembrar y servirlo. No te canses de servir a tu Dios, de llevar el evangelio donde quiera que vayas. Siembra esa semilla, no importa que sea rechazado, no importa que pienses que no va a dar fruto, porque ciertamente Dios no te dejará sin esa recompensa. Puedes buscar esta preciosa historia que aparece en YouTube, la biografía de Svea y David Flood. Sé que bendecirá tu vida, sé que te alentará a seguir llevando la palabra de Dios y sembrando cada día de tu vida. Bendiciones abundantes, comparte, dale me gusta. Que la paz del Señor sea sobre ti.